Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es César Marcus. Esto es Cómo escribir un libro. Hoy vamos a hablar de Dostoyevsky, escritor ruso. Escribió Los hermanos Karamazov, El idiota. Y nos vamos a centrar en el libro El idiota de Dostoyevsky porque para mí es una joya de la literatura. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX, cuando escribió el libro, estaba de moda las novelas de ficción rusas, historias sociales. Estamos hablando pre a la Revolución Rusa, estaba el zar dirigiendo Rusia. Entonces se escribían novelas, parecerían románticas, pero en el fondo eran de crítica social, porque no podían hablar en contra del zar porque se jugaban la vida, pero escribían novelas que la gente la tomaba como romántica, que hoy podemos analizar que era crítica social. Pensemos que Dostoyevsky manejaba mucho los relatos bíblicos. Era un cristiano apasionado y entonces sus historias eran como extraídas de la Biblia, pero reconfiguradas. No eran párrafos bíblicos ni eran historias bíblicas, sino que como su religión y su educación era cristiana, tenía esa posibilidad o esa calidad de entender la Biblia desde otro punto. La novela El idiota se escribió, dio a luz en 1869, es decir, estamos hablando de hace 156 años. Dostoyevsky, en una carta que le manda a otro escritor, escribe que su novela intenta representar a un ser humano completamente hermoso. Por eso el título es El idiota, porque es tan ingenuo, tan bueno, que termina siendo el idiota de la novela. Muchos comparan al protagonista, que es el príncipe Mishkin, que es el protagonista de la novela, lo comparan con una especie de Don Quijote. ¿Por qué? Porque era un tipo bueno, ingenuo, que veía la vida de un modo diferente. Para los españoles era un ingenuo, para el ruso era un idiota, que era lleno de bondad, siempre rodeado de situaciones y entornos malvados, reales o ficticios, como en el caso del Quijote, que siempre lo atacaban. Esa es la comparación entre el príncipe Miskin y el Quijote de la Mancha. Tenemos que pensar que El Príncipe fue escrito cuando Dostoyevsky estaba en el exilio. Por eso, a diferencia de sus novelas anteriores, como Los hermanos Karamazov, él estaba en medio de una crisis personal, donde se había ido del país, había muerto su hija joven, tenía todo un panorama bastante negro, por llamarlo de alguna manera, alrededor de él. La angustia, la depresión lo llevó a sufrir ataques de epilepsia, incluso tuvo manifestaciones suicidas, que gracias calmaron cuando conoció a su segunda esposa, que era Ana Grigorievna, que lo pudo sacar de esa depresión, de esas ideas suicidas, y lo puso de vuelta en una vida normalizada. Él mismo reconoce en unas cartas que escribe Fyodor Dostoyevsky que los momentos de mayor creación fue cuando era tortuoso, cuando se sentía torturado por hechos de la vida. Por eso la trama de sus personajes, la trama y sus personajes reflejan un estado de caos, como si fuera una cosa volcánica. Es decir, el personaje va acumulando presión hasta que explota, como si fuera un volcán. El buen príncipe, que es el protagonista de esta historia,
Es una mezcla intermitente entre santo y demonio, que es un poco lo que le pasaba a Dostoyevsky, demostrando que el escritor no tenía una idea clara de cómo proceder, qué era lo bueno y lo malo, y lo volcaba en su personaje. Llevaba el personaje hasta caminos divagantes, fantasmagóricos, y lo traía de vuelta a la realidad. Por eso esa comparación es tanto con el Quijote, porque el Quijote también era una buena persona llevada al caos, a su mente divagante, a historias que él creaba en su cabeza, y que un poco Sancho Panza lo traía de vuelta a la realidad. Acá pasaba lo mismo. El entorno del príncipe lo llevaban a la realidad cuando él veía cosas muy extrañas, muy divagantes, muy fantasmagóricas, como dijimos antes. Gracias a todo esto, gracias digo porque nos muestra cómo el ser humano puede ser bueno, malo, extraño, correcto, todo al mismo tiempo. Por eso esta obra de El Idiota es una obra maestra de la literatura, complicada, tal vez tediosa, exagerada a propósito, pero lleva la misma base de lo que fue Los Hermanos Karamazov, también de Dostoyevsky. Porque, ¿qué pasa en esta obra? Dostoyevsky lleva al príncipe a mostrar su grandeza de carácter y sus poderosas confrontaciones, incluso hasta la muerte. La historia cuenta un contrapunto entre el asesinato y la ejecución. ¿Qué diferencia hay entre ejecutar y asesinar? Llega a un punto de profundidad que se hace poderosa o incluso insoportable, logrando que el personaje se muestre casi socio del lector. El lector se asocia con el personaje en esa vida tortuosa, donde el personaje y el mismo lector, y acá es muy importante porque siempre dijimos que el lector y el escritor son socios, y acá el escritor logra que el personaje se asocie con el lector, donde el mismo lector enfrenta el horror de la certeza de estar a punto de morir que tiene el príncipe, describiendo emociones inimaginarias que solo la autoridad del escritor asociado con el lector puede hacer. Recordemos que el mismo Dostoyevsky, y esto es muy importante para finalizar, que el mismo Dostoyevsky fue condenado a muerte cuando volvió a Rusia. Y fue perdonado, y esto es muy importante, por el capricho del emperador, del zar, mientras se encontraba en la fila detrás de un amigo que acababa de ser ejecutado. Ese punto, digamos, de estrés, por llamarlo, uno sabe que al que iba adelante lo mataron y a mí me estaban por matar y de pronto viene una nota del zar y me perdona. Indudablemente eso crea una trama para este libro que vuelca a Dostoyevsky magistralmente. Muchas gracias.